el plan de Dios se cumple o se cumple. Vamos a leer Isaías 14:27. Dice así la palabra del Señor. Isaías 14:27. Si lo ha determinado el Señor de los ejércitos, ¿quién podrá impedirlo? Si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerlo? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Un segundito, perdónenme. Dame el móvil, por favor. Disculpen. Cosas del directo. Aquí está. Ahora. Si lo ha determinado el Señor de los ejércitos, ¿quién podrá impedirlo? Si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerlo? Aleluya. El plan de Dios en ti y en mí, y cualquier plan de Dios, se va a cumplir o se va a cumplir. Tenemos que tenerlo claro. Creemos que el Señor es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor es todopoderoso, invencible. Cuando Él se propone algo, Él lo hace. Y nadie lo puede detener. Si Él se propone algo, Él lo va a hacer. Sí o sí lo va a hacer. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. ¿Quién lo detendrá? ¿Quién va a detener al Señor? ¿Quién va a parar al Señor? ¿Quién puede parar la mano del Señor? Nadie puede parar el plan del Señor. Amén a eso. El Señor va a cumplir su propósito sí o sí. Pase lo que pase o venga lo que venga, el Señor va a cumplir su propósito aquí en la tierra. Y el Señor en ese propósito cuenta contigo y cuenta conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Cuenta con todos nosotros. Y por eso tú estás aquí. Hoy tú estás aquí, no es casualidad que estés aquí. Tú estás aquí porque el Señor cuenta contigo. El Dios que creó los cielos, la tierra, el universo, las galaxias y lo que hay adentro de ahí, también lo creó el Señor. Ese mismo Dios cuenta el día de hoy contigo. Él cuenta contigo, cuenta con todos nosotros para ejecutar su plan en la tierra. Cuenta contigo y conmigo para que el reino de los cielos avance aquí en la tierra. Tenemos que sentirnos privilegiados. ¿Cuántos dicen amén a eso? A saber que el Señor nos ha elegido. Podría haber elegido a cualquier otro, pero nos ha elegido a nosotros para cumplir su plan en la tierra. Él tiene un propósito y ese propósito lo va a cumplir. Y el Señor te ha elegido a ti y me ha elegido a mí. Yo le hubiera aplaudido al Señor por eso, porque eso es un privilegio, que el Todopoderoso nos haya elegido a nosotros. Miren lo que dice Romanos 8:28. Dice así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Tú y yo hemos sido llamados por el Señor. La Biblia nos enseña que cuando tú llegas al Señor y le abres la puerta de tu corazón al Señor, le dices algo así como: Señor, abro mi corazón o abro la puerta de mi corazón para que tú vengas y entres. Quiero que seas el Señor de mi vida, perdona mis pecados, siéntate en el trono de mi corazón. Dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios entra a tu vida y empieza a transformar todo tu interior, empieza a transformar todo tu corazón, todo tu pensamiento, empieza a ser una morada nueva dentro de ti. Ahora ya no vives tú, ahora vive Cristo por medio de su Espíritu en ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora el Espíritu de Dios está en nosotros. Ahora cuando el Señor entró en tu vida, Él te eligió para un propósito. No simplemente te eligió para que seas salvo y camines por nubes de colores y sea happy. No te eligió solo para eso. Y gloria a Dios si somos happy. Pero no te escogió solo para eso. Te escogió para un propósito. Y el Señor te está llamando para ese propósito. Y el propósito de Dios va a hacerte feliz. Vas a encontrar tu identidad en el propósito que Cristo tiene para ti. Amén a eso. Vas a encontrar para qué estás en la tierra.
Hace muchos años, cuando yo era pequeño, había un anuncio en la tele y tal vez los que llevan aquí muchos años, los que son de aquí, lo van a saber. Había un anuncio que salía en la tele y salía de repente una mesa y en la mesa aparecía una cucaracha. ¿A alguien le gusta la cucaracha? A mi mujer le encantan las cucarachas. No, mi mujer ve una cucaracha y se agarra de la lámpara al techo. Y se veía en la mesa una cucaracha. Y las antenas para arriba, ¿no? Y ahí va la cucaracha. Y de repente se oyó una voz fuerte del locutor. Decía: las cucarachas nacen, crecen, se reproducen, y aparecía, y con flis oro mueren. Y después se veía la cucaracha con las patas para arriba y muerta, ¿no? Y cuando yo era joven y pensando en este anuncio, yo decía, ¿cuál será mi identidad? ¿Cuál será mi llamado? ¿Para qué estoy en la tierra? ¿Sabes? Porque ¿hay algún sentido de que yo esté en la tierra? Yo no sé si tú te lo has preguntado una vez, pero yo me lo preguntaba en mi juventud. ¿Hay algún sentido para qué? Simplemente estoy aquí, ¿para qué? Para nacer, para crear una familia, reproducirme y un día morir. Para eso estoy en la tierra. No estoy para nada más, de verdad, que yo estoy en la tierra solo para eso. Y ahí es donde empecé mi búsqueda de qué Dios quiere para mí, qué Dios tiene para mí. Y ahí es donde esta historia la he contado muchas veces y me fui a un viaje de mochileros con un amigo y en Miami, y había una exposición de libros y el autor del libro, de uno de los libros, estaba firmando libros y yo fui porque le iba a comprar a la gente de mi iglesia libros. Me puse en la cola y cuando me firmó todos los libros y me los dedicó, le dijimos gracias, muchas gracias, y nos dimos la vuelta. Cuando nos dimos la vuelta, me puso la mano en el hombro. Yo me miré hacia él y me dijo: siento mi espíritu, siento del Señor, me dijo así, regalarles un libro a cada uno. Y yo le dije, bueno, a caballo regalado. Yo soy más de música, pero si me quieres regalar un libro, regálamelo. En ese momento, ¿no? Yo era jovencito, ¿no? Pues nos coge el libro, nos lo firma, nos los dedica y le da un libro a mi amigo. Y el libro que me da a mí se titula, y cuando yo lo vi, se titulaba Descubre el propósito de Dios para tu vida. ¡Wow! Y yo me acuerdo que dije, wow, estaba en la búsqueda de ese propósito. Y decía, yo no puedo ser como las cucarachas, estaba en esa búsqueda. Y ahí, cuando empecé a leer el libro, en la primera página Dios me habló. La primera página decía algo así, el autor decía: si hay algo en la vida que cierras los ojos y te imaginas haciéndolo y sonríes, si hay algo en la vida que cuando te acuestas en la cama incluso te puedes pegar horas sin dormir porque te imaginas haciendo eso que te hace feliz, si hay algo en la vida que aún cuando lo haces te sientes realizado y te sientes feliz, si hay algo en la vida que produzca eso en ti, el autor decía, ese es el propósito de Dios para tu vida, porque el Señor pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Amén a eso. Wow, y amén, amén. Y ahí es donde empecé a descubrir para qué yo estaba en la tierra. El Señor te escogió. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él te escogió para su plan, y dentro de su plan está el propósito tuyo en este plan. Para cumplir el plan de Dios tienes que saber 4 cosas, que es la que voy a hablar ahora mismo. Y quiero que esté atento. Así que coja su mano derecha, póngala en su corazón, y yo oro para que el Espíritu de Dios te hable en estos 4 puntos de qué hacer en el plan de Dios, qué tienes que saber en este plan de Dios, que el Espíritu Santo salgas de aquí lleno, empoderado, animado, con ganas de seguir ese plan. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén a eso? Amén. El plan de Dios se va a cumplir sí o sí, eso va a pasar. Ahora, tenemos que saber 4 cosas, porque Dios nos ha elegido a nosotros para este plan, y dentro del plan hay un propósito con nosotros. Ahora, tienes que saber 4 cosas antes de empezar a caminar en este plan, y son sumamente importantes. Número 1, tienes que saber que no somos imprescindibles. Mira lo que dice Deuteronomio 31, 2, 3. Dice:
Ya tengo 120 años y no puedo seguir siendo su líder. Además, el Señor me ha dicho que no voy a cruzar el Jordán, pues ha ordenado que sea Josué quien lo cruce al frente de ustedes. El Señor su Dios marchará al frente de ustedes para destruir a todas las naciones que encuentre a su paso, y ustedes se apartarán de su territorio. Les cuento la historia para que no lo sepan. Está Moisés, y estas son palabras de Moisés, que Dios lo llama desde el desierto para sacar a su pueblo de Egipto. Conocemos bien la historia, y si algunos la han leído, algunos han visto la película, los dibujos, no lo sé, ¿no? Y ahí Dios llama desde la zarza. El domingo pasado escuchamos sobre esto. Moisés, Moisés. El eco, ¿sabes? El eco, eso es. Moisés. Quita los calzados de tus pies, estás en tierra santa, yo te llamo para liberar al pueblo. No, Señor, yo iré delante de ti, etcétera, ¿no? Moisés coge valentía y se va a Egipto. Y a Egipto va delante del faraón. Y el Señor dice, deja salir a mi pueblo. El faraón dice, ¿tu pueblo? Este es mi pueblo, ¿no? Y pueden pensar en el faraón como lo planta Hollywood. Yo me lo imagino así, con cara de malo, subiendo una ceja. ¿Tu pueblo? Ese no es tu pueblo, ese es mi pueblo. ¿No? Algo así. Sí, ese arrogante y soberbio, ¿no? Y ahí Faraón no deja salir al pueblo. Entonces Moisés un día y otro día deja salir a mi pueblo. Y ahí aparece, como no dejaban, dice el Señor que deja salir a mi pueblo, o verás las señales de Dios Todopoderoso. Y ahí el mar, el río en sangre, las plagas, las enfermedades, las llagas en el cuerpo, la muerte, deja salir al pueblo. Y ahí se produce todo lo que sabemos, cruzan el mar en seco y van en dirección a la tierra prometida. En el camino Moisés desobedece al Señor, no le hace caso al Señor. Y el Señor le dice estas palabras a Moisés: por cuanto me has desobedecido, no vas a liderar el pueblo a entrar a la tierra prometida. Va a ser tu sucesor Josué. Después de un tiempo, Moisés lo acepta y habla estas palabras que acabo de leer con Josué y con todo el pueblo. Yo no voy a entrar a la tierra prometida, pero Josué los llevará hasta la tierra donde fluye la leche de miel. Y allí vemos todo lo que pasó. Conquistaron, tomaron, fueron grandes, una nación grande, etc. Ahora, el punto es este, mi hermano, y el punto que les quiero hablar es el siguiente. Dios va a cumplir el plan con nosotros, sí o sí, o va a cumplir su plan, sí o sí. Su propósito en la tierra se hará tarde o temprano, pero se va a hacer. Él va a cumplir su propósito en la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que todos tenemos que saber que ninguno de nosotros somos imprescindibles. Ahora, todos nosotros somos necesarios. Todos somos necesarios, pero ninguno es imprescindible. El único imprescindible se llama el Señor de los ejércitos, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Es el único imprescindible. Puedo faltar yo, puede faltar Raquel, puede faltar tú, pero el Señor no puede faltar. Amén a eso. Todos somos importantes. Todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo, en el plan de Dios, en el reino de Dios en la tierra, pero ninguno somos imprescindibles. Y tenemos que tener esto claro. Tenemos que tener claro que siempre, siempre, siempre toda la gloria y toda la honra y el imperio y la majestad será para el Señor Jesús, será para el Todopoderoso, para el Rey de Reyes. Siempre en esta iglesia se le dará gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Siempre, siempre, siempre. El único imprescindible es el Señor. Ahora todos somos necesarios en el reino de los cielos. Colosenses 1:16 dice así. Colosenses 1:16. Porque por medio de Él, está hablando de Jesucristo, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y
para Él. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Dale un aplauso al Señor, dale toda la gloria, el imperio, la majestad, solo por Él y para Él. Número uno, tienes que saber que todos somos necesarios, pero ninguno es imprescindible. Tienes que saber que no somos imprescindibles. Número dos, estamos hablando de que el plan de Dios se cumple y se va a cumplir, sea con nosotros o sin nosotros. Amén a eso. Siempre se va a cumplir el plan de Dios. Número dos, tienes que saber que Dios te va mostrando en el camino. Y ahora les voy a explicar esto. Y se van a sentir muy identificados, creo yo. Génesis 12, 1, 4 dice así. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré, dice el Señor. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, te haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Amén. Hay una característica del Señor que vemos en la Biblia y después vemos normalmente en nuestra vida cotidiana. El Señor te suele mostrar la puerta por donde entrar. Te suele mostrar el principio del camino. Te suele mostrar el arranque. Te suele mostrar por dónde ir. El Señor suele hacer, este es el camino, esta es la puerta, este es el sendero. Por ahí tienes que caminar. Y ese mismo Señor nos suele mostrar también el final, el resultado. Suele mostrarnos el resultado. Bueno, cuando llegues a la meta, esto es lo que voy a tener para ti. Este es el premio que tengo para ti. Esto es lo que va a pasar con tu familia. Esto es lo que va a pasar con tu casa. Esto es lo que va a pasar con tus hijos. Esto es el milagro que voy a hacer en ti. Nos suele mostrar el principio y nos suele mostrar el final. Pero el Señor, una de las características del Señor, a no ser en una ocasión que conozco de la Biblia, pero en todas las demás, en el 99%, veo que el Señor no nos cuenta cómo va a ser el camino, pero sin caminando nos enseña cómo es el camino. ¿Me está entendiendo? O sea, como el Señor te dice por dónde andar. Y yo lo veo así, y esta es mi imaginación. Señor me dice, Ower, Raquel, y cada uno pone su nombre. Es por aquí. El primer paso saltando al vacío. Y siento que el Señor hace así. Se mete la mano en los bolsillos, a ver qué hago, y me mira. Y yo digo, no veo lo que hay ahí abajo. Y siento que el Señor ya me guió. Y después me dice, voy a decir al final, unción, éxito, llamado, eso, vas a recibir eso. Empieza a caminar. Y Dios no nos dice cómo va a ser el camino. Ahora, en el camino, que es el punto, en el camino, el punto es que nos va mostrando en el camino. En este camino nos va mostrando, nos va enseñando, nos va construyendo incluso el carácter, el pensamiento. En el camino es donde se empieza a formarnos. Dice el dicho, caminante se hace al caminar, ¿verdad? Ese es el dicho que hay. Y en el Señor es exactamente lo mismo. Caminante se hace al caminar. Tú tienes que empezar a caminar para empezar a aprender cómo se camina. Tú tienes que caminar en esto que llamamos el camino del Señor, el Evangelio, Jesús, Cristo, el camino. Tienes que empezar a caminar para aprender cómo se camina. Tienes que aprender a saltar obstáculos. Tienes que aprender las decisiones, dónde voy, a la derecha o a la izquierda. Tienes que aprender con quién quieres estar o con quién no quieres estar. Tienes que aprender en el camino. En el camino es donde el Señor te va a enseñar. A veces te vas a caer en el camino y te tienes que levantar para seguir aprendiendo en el nombre de Jesús. No puedes quedarte en el suelo.
No puedes quedarte eternamente en el suelo quejándote de lo que te han lastimado o lo que te lastimaste. Levántate, aprende lo que el Señor quiere enseñarte. Hazte fuerte. El Señor quiere hacerte fuerte. Y ahora camina en el nombre de Jesús. Vas a llegar a la meta y la meta es gloriosa. La meta está el Señor, en la meta está el propósito del Señor para nuestra vida. Ahora, en el camino es donde tú te formas y yo me formo para llegar y disfrutar esa meta. ¿Cuántos dicen amén? Que yo lo he visto siempre así, lo veo como el colegio, el instituto, la universidad. Tú empiezas en primero y pasas a segundo, y pasas a tercero, cuarto, quinto, sexto, llegas al instituto y empiezas a pasar por curso. Ahora, si hay un curso que no calificas, no apruebas, si hay un curso que no apruebas, que suspende los exámenes, suspende en otras cosas, te hacen repetir curso, ¿sí? Yo estuve en un curso allí en cuarto GB o en quinto GB, que me tocó en una clase todos los repetidores, ¿no? Yo en cuarto, en quinto, ¿qué podría tener? 12 años, 13 años, ni sé, 11 años, 12 años, 13 años. A mí me salió la barba casi con 30 años. Entonces, yo con 13 años era un niño inocente en la vida y estaba en la clase. Y en ese curso, me acuerdo, me tocaron todos los repetidores. Pero no los repetidores de un año, estos habían repetido como 3 o 4 años. Los tipos tenían barba, tenían pelos en el sobaco, pelos en las orejas. Ay, Dios mío. Ya eran hombres, Dios mío. Y yo cuando entro acá a la clase con todo inocente, bajito, inocente, y me veo a esos hombres allí y digo, ay, mi madre, ¿qué hacen estos aquí? Los ruinas de mi barrio estaban todos allí, todos repitieron al mismo curso. Y me tocó todo el curso con ellos. ¿Y sabes qué pasó? Volvieron a repetir. Ya los echaron porque ya no se podía repetir más. Los tuvieron que echar de allí. Ahora, yo creo en el Señor que es algo así. A veces estamos en este camino. Dios nos ha enseñado la entrada, sabemos lo que va a pasar al final. Y caminamos, empezamos a caminar y empezamos a ver y wow, qué bien, empezamos a experimentar al Señor y empezamos a ver cosas maravillosas. Y si tú no has experimentado al Señor, te aseguro que vas a disfrutar. Si tú conectas aquí con el Señor, con nosotros, vas a disfrutar de este camino. Ahora, en medio del camino va a pasar cosas. Vas a ver que tal vez los que decían ser tus amigos ya no son tus amigos, los que te apoyaban ya no te apoyan, o etcétera, o cosas te van a pasar en el camino, porque nadie estamos exentos. Sale el sol para bueno y sale el sol para malo. Llueve para bueno y llueve para malo, ¿verdad? Ahora, en este camino empiezas a caminar. Y tú vas aprobando etapas y te vas dando cuenta que cada vez sabes más. Es como que has pasado de curso, ¿no? Y vas cada vez aprendiendo más, cada vez te sientes más fuerte, tienes más conocimiento. Pero hay alguna gente que llega a un punto de su vida. Tal vez en ese punto, en ese curso de la vida, en ese curso del camino, el Señor te dice, oye, ¿quieres más? Y tú dices, sí, yo quiero más, Señor, es que esto es increíble lo que estoy viviendo contigo. Está bien, yo quiero darte más, pero para tener eso otro, yo te tengo que pedir algo más. Y tal vez la persona dice, lo que quieras, Señor, lo que quieras. Bueno, pues sí, es lo que quieras. Dame eso que amas tanto, dame ese hobby, entrégame esa afición, entrégame ese pecado, ese vicio que estás haciendo y te aseguro que vas a disfrutar de mucho más. Y mucha gente en ese momento de la vida se detiene. ¿Me está entendiendo? Y parece que pasan los cursos y parece que estás siempre repitiendo lo mismo. Te voy a contar algo. Tenemos muchísimos casos aquí porque hablo mucho sobre esto. Tenemos casos aquí y tal vez nos ha pasado a nosotros en la vida que un día alguien te hizo daño. Te engañó, te mintió y se creó una herida en tu vida.
vienes al Señor y empiezas a caminar en el Señor, wow, empiezas a descubrir el Señor. Y es que ahora tú quieres más, quieres disfrutar más, quieres pasar a otro curso, quieres ir a más. Pero el Señor dice, ay, yo tengo tanto para ti, pero lo único que te estoy pidiendo es que me entregues ese dolor, que perdones a ese que te hizo daño o a esa que te hizo daño. Wow, y hay mucha gente que ahí se detiene toda una vida. Tengo un tío que ya partió con el Señor hace un tiempo. Me cuenta mi madre esta historia, porque siempre fue soltero, nunca se casó, no creó familia. Y ella me cuenta esta historia un día. Yo dije, pero yo me acuerdo que le pregunté, pero nunca ha tenido novia, nunca se casó, ¿por qué? Y mi madre me cuenta algo así. Cuando era joven, se hizo novio de una chica del barrio que vivía por debajo. Y eran novios y un día ella lo dejó y se fue con otro que después fue su marido. Y a partir de ahí, nunca más estuvo con ninguna chica. Entonces, al tío mío ese le entró tanta tristeza, fue el dolor tan grande que no pudo superar ese curso nunca. Y nunca pudo ir a más. No tenía al Señor en ese momento. Sus últimos años, pues, aceptó al Señor, ¿verdad? En sus últimos años de vida. Pero en ese momento no tenía la luz, no tenía al Señor. Y toda una vida estuvo soltero sin formar familia porque un día alguien le rompió el corazón. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, hoy es el día que el Señor te está llamando a pasar de curso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y hoy es el día que el Señor te está diciendo, entrégame eso que te ha detenido durante años. Entrégame eso que no te deja avanzar, porque yo te voy a llevar a lugares que tú nunca has soñado ni has imaginado. Tengo lo mejor para ti, te voy a hacer feliz aquí en la tierra, pero tienes que entregarme ese dolor, esa falta de perdón, tienes que entregarme esa carencia, tienes que entregarme ese pecado, dice el Señor, porque yo quiero llevarte a otro curso, quiero pasarte a la universidad, ya es hora de salir del instituto, es hora de entrar en la universidad del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor te está llamando hacia eso. Mira lo que dice Salmos 46, 1-3 dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra segura ayuda en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque juran y se excrepen sus aguas y antes su furia retiemble los montes. No temeremos mal alguno. Lo que está diciendo el salmista es, confiaremos en el Señor. Pase lo que pase, aunque se me destruya el mundo, sigo confiando en el Señor. Recuerdo este versículo que el Señor le dijo a Pedro, puesta tu mirada en Jesucristo, el autor y el consumador de tu fe. Puesta tu mirada en Jesucristo. Es que mira lo que me está pasando en el matrimonio. Puesta tu mirada en Jesucristo. Mira la economía. Puesta tu mirada en Jesucristo, el único que puede resolver tus problemas, el único que te puede dar vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Apláudele al Señor. El plan de Dios se va a cumplir sí o sí. Así que es hora de entregar en el camino. Es hora de aprender en este camino y pasar de curso. Amén. Número 3, no pierdas. Tienes que saber que no debes perder el primer amor. No pierdas el primer amor. Vamos allá a hablar un poco sobre esto. Estamos hablando de que Dios va a cumplir el plan y ahora te voy a hablar. El punto es que no pierdas el primer amor. Apocalipsis 2:1-5. Por cierto, Apocalipsis es un libro de amor y no de terror. Así que les invito a leer Apocalipsis. Apocalipsis es un libro espectacular. Dice así, Apocalipsis 2, del 1-5. Escribe el ángel a la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de las 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia.
Sé que no puedes soportar a los malos y que has puesto a prueba a todos los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado el primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de tu lugar tu candelabro. Wow. Nombré el domingo pasado algo, pero creo que en el discipulado que tenemos los viernes nombré algo. Pero quiero hablar de esto del primer amor, ¿no? Porque nos han metido algo en la cabeza de estas frases que se dicen de cuando alguien está entusiasmado con el Señor, acaba de venir el Señor y está ardiente por el Señor, decimos como algo así como, ay, bueno, tiene el primer amor, ya se le apagará, ya aflojará ese entusiasmo. Y hablamos cosas como esta. Y mi pregunta es, ¿quién nos dijo que el primer amor se tiene que apagar? ¿Quién nos enseñó? ¿Quién se enseñó que el primer amor se tiene que apagar? ¿Quién nos enseñó? Porque aparece este versículo en Apocalipsis que se me ponen los pelos de punta cada vez que lo leo. Y le dice a una iglesia que lleva ya mucho tiempo, le dice estas palabras: tengo una cosa contra ti. ¿Cuál será la cosa? ¿Habrán pecado, la fornicación? ¿Qué es lo que tiene el Señor contra una iglesia? Y lo que tengo contra ti es que has perdido el primer amor. ¿Quién nos enseñó que el primer amor se tenía que perder? ¿Quién nos enseñó que el primer amor tenía que apagarse? Eso fue el mismo diablo metiéndose en algunas bocas. Yo lo ato y lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. El primer amor nunca se tiene que apagar. El primer amor tiene que ir en aumento, tiene que ir el fuego tiene que ir en aumento. Tú tienes que amar hoy más que el día que te convertiste. Tú tienes que estar apasionado por el Señor. ¿Cuál es la respuesta de Jesús aquí, del Señor, cuando le habla a la iglesia? Has apagado el primer amor. Tengo una cosa contra ella. Has apagado el primer amor. Has hecho que se enfríe el primer amor. Vuélvete a las primeras obras, le dice el Señor a esta iglesia, para que ese primer amor vuelva a avivar el fuego. ¿Cuáles son las primeras? ¿Qué hacíamos cuando cuando se convirtieron al Señor? ¿Qué hacían? Recuérdalo. Cuando tú te convertiste al Señor, cuando te entregaste, cuando tuviste ese encuentro con el Señor, te comías la Biblia, cogías la Biblia y empezabas a leer la Biblia. No entendías nada, pero da igual, te la leías. La leías de arriba abajo. ¡Ay, qué maravilla! No, y cogías la Biblia y te la comías. Casi que hacías un batido, glu, 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 y te la bebías. Cuando tenías el primer amor, te echabas a orar y orabas y tenías esas oraciones fervientes, que es lo que nos está pidiendo el Señor. Oraciones fervientes. Señor, te necesito. Y algunos gritaban. Algunos de los que están aquí, así como yo he hecho muchas veces, se han ido al monte y allí gritando: te necesito. Y han tenido oraciones fervientes y han tenido un encuentro con el Señor, ferviente con el Señor. Cuando tú tienes el primer amor, estás revolucionado. Todo lo que te pasa, baja al Señor. Todo lo que te sucede, baja al Señor, porque estás ardiente por el Señor. Mi pregunta, hermano, si es así, la pregunta para mí es fácil, que me salta rápido en la mente, y me la digo para mí también. ¿Cuándo se apagó eso? ¿Por qué dejamos apagar eso en nuestras vidas? El primer amor no se debe apagar nunca. Tenemos que ir en aumento, en aumento. Tenemos que buscar al Señor ferviente. Tenemos que trabajar para que este primer amor crezca y crezca y crezca. Cuanto más estás con el Señor, más quieres del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Tú y yo somos los encargados de mantener viva la llama del primer amor. Mira lo que dice 2 de Timoteo 1:6. Dice: por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impusieron las manos. Deja de decir esto. Y quiero quitar algún mito de los que se aprenden en algunas iglesias que no son reales.
esa oración, ese llamado que Dios te hizo. A algunos Dios les ha hablado profecía y Dios te ha hablado. Esa oración que te hicieron y que Dios te habló, y sabes el final, sabes dónde empezar y sabes lo que Dios va a hacer contigo. Hay una frase que desde hace muchos años se dice en la iglesia, y es algo que yo he orado aquí y he hablado para que se rompa eso. Esa frase no viene del Señor. Cogiendo algunos versículos fuera de contexto de que Dios espera en el Señor y Dios abrirá las puertas, he oído a gente decirle a gente que está en esa búsqueda y en esa gente ferviente buscando el plan de Dios. He oído a alguna gente, no en esta iglesia, gracias al Señor, pero he oído fuera alguna gente decirle a esos fervientes: ahora no te desesperes, tú tranquilo y espera que el Señor te hable, espera que Dios te abra las puertas. Y eso está fuera de contexto, eso está totalmente fuera de contexto de la palabra del Señor. Porque lo que nos manda el Señor es lo que Pablo le dice a Timoteo en este versículo. Pablo le dice: Timoteo, un joven pastor, te pusieron las manos, oraron por ti, te dijeron el llamado que tenía, Dios te habló y lo sentiste, sabes por dónde te está conduciendo el Señor, ¿sí? Ahora dice la palabra del Señor, dice: aviva la llama. Voy a decirlo en la versión Reina Valera, esta de hace un montón de años. La versión esa dice: milita hacia la profecía que te dieron por la imposición de manos. Es más, cuando ves la traducción dice: milita como un soldado hacia la profecía que te dieron por la imposición de manos. O sea, lo que está diciendo Pablo es que si a ti te dijeron que ahí, si Dios te dijo que ese es el destino, ahora lo que tienes que caminar es como un soldado. Y 1, 2, 3, y 1, 2, 3. Ahora tienes que caminar como un soldado hacia lo que Dios te llamó. Ahora tienes que caminar, guerrear, pelear para que el llamado de Dios se cumpla en tu vida, para que el llamado de Dios se haga real en tu vida. Eso es lo que tienes que hacer. Y si el Señor en un momento de la vida quiere que esperes, que te pares, que esperes a que Él te abra las puertas, Él te lo va a hacer entender. Te vas a dar contra una puerta cerrada, vas a decir: es que esto no se abre, y vas a sentir, tal vez por medio de alguien que Dios te habla, tal vez una palabra, tal vez el corazón, vas a sentir que no. Aquí, en este momento de la vida, ahora Dios me está diciendo que espere. Pero mientras Dios no te diga que espere, escucha bien esto es sumamente importante para que crezcas en el Evangelio. Mientras Dios no te diga que espere, di conmigo: mientras Dios no me diga que espere, tienes que caminar, hermano. Tienes que avanzar, tienes que empujar para que el llamado de Dios se cumpla en tu vida. Amén a eso. Tienes que pelear y guerrear para que el llamado de Dios se cumpla en tu vida. No te quedes esperando a que se cumpla el llamado de Dios. El llamado de Dios se va a cumplir si tú te esfuerzas, si tú eres valiente, si vas hacia el llamado, hacia el destino del Señor. Entonces se cumplirá el llamado de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tienes que creerlo. No pierdas el primer amor. El primer amor no se debe perder. Amén. Y termino aquí. El plan de Dios se tiene que cumplir y se va a cumplir. Tienes que saber que no somos imprescindibles, solo Dios es imprescindible. Tienes que saber que Dios te va mostrando, mientras caminas, te va mostrando cómo caminar, te va a enseñar, vas a pasar de curso. Tienes que saber que el primer amor no lo debes dejar perder, no apagues esa llama. Y termino aquí. Tienes que esperar lo mejor de Dios. Tienes que saber que tú tienes que esperar lo mejor, y no es lo peor, sino lo mejor de Dios. Mira lo que dice Génesis 29, 11, 14. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, qué bonito, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor.
Si estamos en el Señor, si le hemos dicho que sí al plan de Dios Todopoderoso, debemos esperar y creer que Él tiene lo mejor para nosotros. Cuando dicen amén, Él tiene lo mejor para nosotros. Debemos esperar y debemos creer que Él nos sustenta, que Él nos suple, que Él nos prospera, que Él nos sana, que Él nos ayuda. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, 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 amén. Y quiero que sepas que Dios no quiere el que no seas feliz, perdón. Felicidad. Gracias, mi hermano mal que está aquí. Dios quiere que seas feliz. Yo sé que esta palabra no aparece mucho en las iglesias, la palabra feliz, pero aquí aparece mucho, yo la hablo mucho. Dios quiere que seas feliz. Y solo oigo un amén ante esto, me cuesta creerlo. Dios quiere que seas feliz. Menos mal, pensé que estaba predicando en otra iglesia. Dios quiere que seas feliz. Quiere la felicidad tuya. Pero escucha, yo sé que muchos de ustedes no se lo creen o muchos cristianos no creen en eso. No, es que yo tengo que sufrir para aprender. Tengo que sufrir para aprender. Tal vez Dios aprovecha el sufrimiento para que aprendas. Pero sufrir para... Es que Dios me manda esto para que aprenda. ¿Será que en el mundo nos pasan cosas buenas y cosas malas y Dios usa todas las buenas y las malas para que aprendamos, como dijo el apóstol Pablo? La voz del diablo la voz de la oscuridad se ha metido tanto en los cristianos. Dios no te está mandando nada para que aprendas, no te está mandando ninguna desgracia para que aprendas. Reprende eso en el nombre de Jesús. Esa voz viene del infierno y no viene del cielo. Dios va a aprovechar toda la desgracia. Por tu pecado te vas a meter en cosas muy feas. Nuestro pecado, me meto en esto, perdonen que lo solté para allá. O sea, nuestro pecado nos hace sufrir consecuencias, como dijo el apóstol Pablo. Nos hace sufrir cosas que no deberíamos sufrir porque hemos pecado y nos hemos metido en el barro que no teníamos que meternos. ¿Me estás entendiendo? Claro. Sí, claro que sí. ¿Cuántas veces he oído a gente que fuma y allá con los 50, 60 años van al médico, una mancha negra, un cáncer de pulmón porque lo tienes todo negro de tanto fumar? Y he oído a la gente decir, ¿por qué Dios me mandó esto? No entremos en eso. Dios no te ha mandado nada. Eso lo ha provocado tu pecado, tu matar el cuerpo, y te ha provocado esto. Dios no te ha mandado nada. Dios va a aprovechar esa oportunidad para que te acerques a Él. Eso lo tengo totalmente claro. Él lo va a aprovechar en todo momento. Ahora, quiero que sepas, quiero que tengas bien claro que de Dios viene todo lo bueno, dice la palabra del Señor. Todo lo bueno, todo lo hermoso, si tiene virtud alguna de bueno, todo eso viene del Señor. Del Señor no viene nada malo. Él va a aprovechar lo malo para guiarnos, hacernos fuertes, porque en este camino nos va a hacer fuerte en el plan. Pero eso no lo está mandando el Señor. Eso está pasando porque a un no cristiano se le pincha la rueda y puede tener un accidente, y a un cristiano se le pincha la rueda y puede tener un accidente. A un no cristiano le puede entrar una enfermedad y a un cristiano también le puede entrar a una enfermedad. Jesús nunca dejó exento eso en este camino. Él dijo, aunque pases por el valle de la sombra de la muerte. Ya no está diciendo que algún día vamos a pasar por el valle de la sombra de la muerte, aunque seamos cristianos. La seguridad nuestra es que el Señor dice, aunque pases por el valle de la sombra y de la muerte, yo, dice el Señor, estaré contigo. Te voy a dar la mano y voy a estar contigo todos los días hasta el fin. Aún si te vas al cielo, ahí estaré contigo. Y esa es la gran diferencia que tenemos con este mundo, que nosotros sí tenemos esperanza, sí tenemos totalmente esperanza. Ahora, tienes que ser feliz en esta tierra, tienes que ser feliz en esta tierra, porque es el plan de Dios. Y el Señor creó al ser humano para ser feliz, no para ser infeliz.
Y creó Dios al ser humano y le dijo: disfruta de la tierra, multiplícate, manda sobre todo, come del fruto, camina, aprovecha, disfruta. El Señor nos llamó a ser feliz en esta tierra. Y con Él, sobre todo, que es el quien nos devuelve la felicidad, sobre todas las cosas vamos a ser feliz. Él nos hace feliz. Él nos da un destino en la vida. Él nos hace sonreír. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él tiene lo mejor para ti y para mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Señor quiere lo mejor para ti y tienes que tenerlo claro. El Señor no quiere lo peor para ti. Él quiere lo mejor para ti. Cuando te vengan circunstancias difíciles y adversas, no culpes al Señor. No hagas eso. No culpes al Señor. Puedes culpar a la vida, puedes culparte a ti, puedes culpar al diablo, a las tinieblas, a quien quiera, pero no culpes al Señor. Al contrario, agárrate del Señor y dice: aún esta circunstancia difícil, yo sé que estás conmigo, Señor. Sé que me vas a hacer victorioso. Ya me dijiste la meta, ya me dijiste al principio, ya me dijiste la meta. No voy a dudar que voy a llegar a la meta. Amén a eso. Eso lo tiene el Señor para mí y para ti. ¿Cuántos dicen amén? Apláudele al Señor. Termino aquí. Te voy a regalar unos versículos para que te los lleves. Pon tu mano derecha en tu corazón y recibe la palabra de Dios. Así te dice el Señor en esta mañana, y terminamos aquí, porque Él va a cumplir su plan en ti. Y así te dice el Señor: benditos serán los frutos de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tu manada, los corderitos de tu rebaño. Benditas serán tus canastas y tus bandejas de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. El Señor te conceda la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti por un camino y huirán de ti por 7 diferentes. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. ¿Cuántos dicen amén? El Señor te establecerá como su pueblo santo, conforme a su juramento, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Todas las naciones de la tierra te temerán a reconocerte como pueblo del Señor. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado, tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que les daría. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. Cuando lo recibe en el nombre de Jesús, ponte de pie en el nombre de Jesús.